Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y lo que mencionaba es que su esposa lo había abandonado por otro hombre. La violencia detona cuando le pide matrimonio. Me dijo, es que a veces siento que ni va a haber boda. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tenemos muchos problemas. Tuvieron un accidente, Serimar y Jorge chocaron con un tráiler y no sabían en dónde estaba Jorge. Les estaba informando a los policías que el novio les echó el vehículo y al parecer él la atropelló. La metieron a rayos X y yo escucho los gritos de mi mamá desgarradores. O sea, tenía la pelvis deshecha, los omóplatos, costillas y la tibia, el peroné. Serimar tenía un seguro de vida porque el beneficiario era Jorge. Entonces, él se está tratando de mover para hacer parecer que es un accidente. Me abren el féretro. Me permitieron darle un beso y despedirme de ella, pero es bien dura esa experiencia porque te das cuenta que pues yo es lo más frío que he tocado, más que un hielo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Espero que de verdad estén pasando un buen fin de año. Les deseo de todo corazón paz y tranquilidad. Quiero decirles que hoy tenemos un capítulo bastante fuerte, considero difícil de creer por todo lo que sucedió. Imagínense que por una discusión una persona agarre su coche, tome impulso y decida atropellar a su pareja y lanzarla, arrastrarla, o como se quiere decir, más de 100 metros a una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Es un caso bastante fuerte el que nos espera el día de hoy. Y este es el caso de Serimar Soto y se encuentra con nosotros su hermana, Sandra Soto. Gracias. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias, pues sobrellevando la vida. ¿Hace cuánto sucedió esto? Fue el 28 de enero del 2017 en Torreón, Coahuila. 2017, estamos hablando de cerca de unos 8 años aproximadamente. Sí. 8 años y medio ya. Torreón, Coahuila. ¿Quién era Serimar y quién era esta persona? ¿Cuál era la relación que ellos dos tenían? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Los detalles de la relación, digamos así. Bueno, Serimar tenía 21 años. Era la hija menor de una familia de 5 hijos. Su nombre está compuesto por el nombre de mis padres, Sergio y María, y pues era la consentida de nuestra casa desde que era muy pequeñita. Ella se relacionó con este joven cuando tenía como 19 años, ya después de haber tenido una relación anterior. Serimar ya tenía un pequeño en ese entonces de 1 año cuando conoce a Jorge y se relaciona con él. ¿Jorge de cuántos años? Jorge tenía 3 años más que ella. 3 años, o sea, 24, sí, 24 años. 24 años. Entonces, esto detona cuando él le pide matrimonio. La violencia detona cuando le pide matrimonio. Okay. Ellos tuvieron una relación aproximadamente de 3 años. Y durante ese tiempo lo que nosotros alcanzábamos a ver como familia eran buenos tratos, rosas, serenatas, regalos y algo bien importante que Serimar valoraba mucho, que era el respaldo para con su hijo. Entonces, la figura que nos mostraba él es que él era un hombre responsable. Él había tenido una relación anterior también de la cual tenía una hija en ese entonces de 5 años a la que tenía a su cargo, y lo que mencionaba es que su esposa lo había abandonado por otro hombre. Entonces, él se había hecho cargo de su niña, la llevaba a la escuela, la llevaba al colegio, la peinaba. Entonces, eso nos daba a nosotros como mucha tranquilidad, claro, de que él era muy responsable y de que pues iba a ser una buena pareja para Serimar, iban a hacer como que el clic, ¿no? Claro. Entonces, cuando él le pide matrimonio... Esto le pide más o menos de esos 3 años, 2019, 2020, 2021, ¿cuándo le pide matrimonio? Él le pide matrimonio formalmente en agosto del 2016. Le hizo 2 pedidas. Una como por julio, con todos los amigos en un bar, en donde se hincó, le dio el anillo de compromiso y banda y cosas así, ¿no? Y luego ya la pedida formal con los padres ya fue en agosto y fue en ese mismo
en ese mismo año, 2016. Entonces, la violencia se agudizó cuando él ya se sintió como con el derecho de ser el esposo. Okay. Entonces, esto lo sabemos una vez que ya pasa todo. Para nosotros era... Para ustedes todo estaba perfecto, Sí, todo estaba normal. sí, eran... Me imagino que es como de esta relación de que ya el novio de tu hermana o así se vuelve parte como de la Sí, familia, ¿no? Porque pues se llevan bien, ves que la trata bien, o sea, te sientes seguro de que, pues la va a llevar a tal lugar, o sea, sí, sabes que no hay problema. Así es, entonces ella se iba con él por periodos prolongados porque pues supuestamente iban a hacer trámites de la boda, ¿no? Que iban a ver que los arreglos de la fiesta, que el ¿Por conjunto. prolongados te refieres a horas o a Sí, días? no horas. Horas. Sí, horas. Ajá. Entonces, justo antes del 28 de enero que comentamos, en donde la vida nos cambia a todos, ellos se van a una sesión prenupcial a Mazatlán. Okay. Entonces, para mí, ahí empieza lo más fuerte. Yo creo que eso fue lo que sucedió, porque ellos se van a esa sesión de fotos y al menos por lo que comentó Serimar, ellos iban por 3 días y se quedaron más tiempo, una semana. Entonces, cuando ellos regresan un miércoles por la noche, ya muy tarde, como 12 de la noche, pasa jueves en la noche, me comenta a mí por la noche que muy triste, como que yo la sentía muy triste y yo le comenté que tenía, que le era lo que le pasaba. Me dijo, es que a veces siento que ni va a haber boda. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tenemos muchos problemas. Pero yo me imaginé que ella me iba a comentar que por la presión de los invitados, de los gastos, de esto, lo otro, ¿no? Entonces me comenta ella que es por cuestión de los niños. Y le digo, ¿pero por qué? Y dice, porque él siempre quiere que yo esté regañando a Romeo y a mí no me gusta eso. Incluso pues platicamos, pues deberían de ir a una sesión con un terapeuta. Okay, Romeo es hijo, es el hijo de Serimar, mi sobrino. Ajá. Entonces, y él no le quiere decir nada a Jimena. Me comentó algunos detalles de que Jimena le jalaba el cabello. O sea, por ejemplo, me dijo un día, íbamos en el carro, Jimena me jaló el cabello y yo le dije todavía adornado, mira Jorge, Jimena no me quiere, me jaló el cabello, para que no sintiera como que pues le estaba yo diciendo una queja de su hija. Y él me contestó, pues por algo no te ha de querer. Entonces yo pensé que me iba a respaldar y eso me hizo sentirme muy triste. Y entonces pues ya, yo le comenté, le dije, deberían de ir con un terapeuta de parejas para que les digan cómo educar a, pues de por sí es difícil llegar a un matrimonio para claro, adaptar los caracteres. Y luego con un hijo más, ahora con 2 de diferente, pues obvio que pues él siempre va a defender a su hija y a ti te va a doler el tuyo. Pero si se lo digo yo a Jorge, pues va a decir tú estás del lado de Serimar. Pero si van con alguien que es neutral, pues a lo mejor él puede pues, sí, claro, tomar un poco más en cuenta ese punto de vista. Y ella me comentó, fíjate que sí le voy a decir, pero si no quiere, voy a suspender la boda, porque esto ya no me está gustando. Entonces, en eso llegó mi mamá. Para ese momento, perdóname que te interrumpa, ¿cuánto faltaba para que sucediera la boda? 6 meses. Ok, todavía había un buen sí, había margen de tiempo. Pero ellos ya tenían avanzados todos los detalles de la boda. Cuando viajan a Mazatlán, ¿viajan ellos 2 más los niños? Sí, también se llevaron los niños y fue la familia de Jorge porque iban a aprovechar ese viaje porque era el bautizo del hijo de un hermano de Jorge. Entonces dijeron, pues vamos al bautizo y sirve que nos tomamos las fotos. Entonces, por eso se habían ido y nada más iban 3 días y se tardaron más, pero solo ellos. Eso es lo que a mí me brincó mucho. Entonces, cuando ella llega, pues llega muy triste. Sí, claro. Aquí en esta plática que me mencionas, me dices que están platicando y después llega tu mamá. ¿Qué sucede? Llega mi mamá y como escucha eso del terapeuta, mi mamá pues se exalta y le dice, ¿cómo vas a ir a una sesión de un terapeuta y todavía ni te casas? Eso ya va destinado a un fracaso, entonces mejor no te cases. ¿Por qué te quieres casar? ¿Por un anillo? ¿Por una boda? ¿Por qué? Y como Serimar era una persona muy noble, como que no le gustaban los problemas, entonces haz de cuenta que ella como que cambió el tema y mejor le dijo a mi hija, vente Andreita, vamos a maquillarnos para tomarnos unas fotos y ya se neutralizó ahí el problema. Al siguiente día, ella se va muy temprano según iba a hacer algunas cosas sobre la boda, pero esa mañana fue la última vez que nosotros la vimos, porque
Bueno, más bien no fue la última vez, porque sí llegó en la noche, se cambió los tenis, y más bien en ese momento fue cuando ya no la vimos. En la mañana les comento a ustedes, muy temprano voy a salir, voy a ir a hacer unos trámites, Sí, desayuno con ustedes. Sí, no, ella se levantó, se arregló junto con el niño y dijo, voy a ir a ver unas cosas de la boda y al ratito vengo. Incluso ella me había traído unos camarones de Mazatlán y me dijo, ¿me haces el caldito que me gusta para al ratito comer eso? No, pues que sí. Me mensajeamos durante el día, me preguntó que si había hecho el caldo y cosas así, ¿no? Entonces, nosotros ya llegamos tarde a la casa, ya había hecho yo el caldo que me había pedido y ella llega y me dice, me voy a ir con Jorge a una tocada que le salió. Nada más me vine a cambiar los tenis. Él era músico. Él era músico, tocaba la tuba. Entonces le dije, ¿no te vas a cenar el caldo? Dice, no, ahorita ya no, porque voy a ir con él. Entonces, se fueron, ya no la volvimos a ver, ahora sí que nunca, porque ese fue el último momento que la vimos. Ella acostumbraba siempre a regresar por la noche. Sí, ella vivía Siempre. en casa de mis papás con Ok. su niño. Pues obviamente en la noche ya se puso los tenis y dejó a Romeo porque no lo encargó Claro. para irse. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo transcurre ese tiempo? ¿Mensajeas con ella? ¿Te dice algo? Sí, estuvimos mensajeando durante el día y nunca me manifestó absolutamente nada, ni durante el día ni durante la noche. Lo que yo sé ya después es, te voy a platicar que estoy mensajeando con ella durante la noche y el último mensaje yo creo de haber sido como 12:30. 12:30 de la noche. Ajá. ¿Qué es lo que platicaban? Yo le pregunté por un micrófono porque justo estábamos cantando y los niños, mis sobrinos, estaban haciendo ahí sus monadas y hasta los grabamos y le mandé los videos de Romeo, de las travesuras que estaba haciendo porque estaban como, les presento a mi sobrino y él se untaba baba así en el cabello para peinarse y salir al escenario. Entonces nos dio mucha risa y le mandé el mensaje, perdón. Ese fue el que ya no leyó. O sea, yo lo vi que ese que para mí fue muy importante, Ya no lo vio. solo se quedó en una palomita. Entonces ya no le entraron ahí los mensajes. ¿Qué hiciste en ese momento? Digo, me imaginé que tú revisabas, así como a mí me toca revisar de, ya pasaron 10 minutos y no le aparece la otra palomita. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que, o cómo avanzó el tiempo, ¿no? De 10 minutos después que pasó, 20 minutos después, ¿cómo viviste eso? Yo lo estaba checando, nos fuimos a dormir. Esa noche hizo mucho frío, hacía un aire terrible. Y toda la noche yo la estuve esperando y hasta oía como que abrían la puerta. Entonces me levantaba y mi hija estaba en el celular, entonces yo le decía, ¿ya llegó Serimar? Y me decía, no, todavía no llega. Entonces la última vez que yo como que, pues de esas veces como que estás entre dormida y con la preocupación de que si ya llegó o no llegó, y le pregunté yo a mi hija, ¿ya llegó? Y eran las 5 de la mañana. Incluso hasta regañé a mi hija porque todavía estaba despierta a esa hora en el celular. Pero ella también la estaba esperando. Entonces, en eso ya pues me quedé dormida y a las 6:40 de la mañana suena mi teléfono y yo entre sueños veo que dice Jorge. Entonces contesto y le digo, ¿qué pasó, Jorge? Y yo me imaginé que era mi hermana que me iba a decir que le fuera a abrir. Entonces me dice, soy Jorge, pero no soy Jorge mi hijo, soy Jorge el papá. El papá. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, señor? Y luego me dice, es que hablo para decirte que tuvieron un accidente, Serimar y Jorge chocaron con un tráiler y necesitan que vayan al hospital para que puedan atenderla porque solamente la van a atender si va un familiar directo. Entonces, cuando él me dice eso, pues imagínate, o sea, qué probabilidades hay de un choque con un tráiler. Sí, claro, y más nosotros tuvimos una experiencia con una hermana de una tía que chocaron con un tráiler y pues se mataron todos. Entonces, cuando él me dice eso, pues yo me fui casi que de espalda, ¿no? Y yo, pero ella está bien, Jorge está bien, y luego me dijo que Jorge se lo habían llevado en una ambulancia. Cuando ellos llegaron, apenas estaban subiendo a Serimar en la ambulancia y no sabían en dónde estaba Jorge. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, cuando le digo, ahorita vamos, ¿en qué hospital? Mi otra hermana que vivía también con mi mamá,
en la planta alta escuchó, pues todos estábamos esperando que llegara ella, porque pues todos quienes viven ahí se duermen con él, pendiente de que la niña no ha llegado. Para nosotros era la niña. Sí, ¿no? la más pequeña. Era la más pequeña. Entonces, ella yo le llevaba 18 años. Y la relación que nosotros teníamos era muy fraternal porque pues yo ayudé a mi mamá al cuidado y a la crianza de mis hermanos y más de ella porque era muy espaciado entre ella y yo la edad. Entre el más chico y ella se llevaban 9. Entonces, haz de cuenta que todo mundo era nuestra bebé y todo mundo la cuidábamos. Entonces mi hermana también se durmió con el pendiente y cuando escuchó la llamada también se levantó y qué pasó y pues que me dice el papá de Jorge que chocaron con un tráiler y pues mi hermana es un poco más sensible, ella se desmayó, azotó y ya sabes en lo que le pones el alcohol y todo. Había una comunicación, me imagino, de un poquito más de confianza entre la familia de Jorge y ustedes. ¿O casi no había tanta comunicación? No, o sea, yo creo que con Serimar a lo mejor, pero sí, claro, sí. Yo vivía aquí en la Ciudad de México en ese entonces y me había ido para las vacaciones de diciembre y siempre como pues está muy lejos la distancia, pues yo me quedaba siempre un poco más después de las vacaciones, entonces por eso me agarro allá. Okay. Pero yo era la primera vez que hablaba con el señor. Ok, ya entendí. Entonces, si acaso a lo mejor pues el día que lo vi cuando la pedida, pero pues nada más buenas tardes, nos sentamos en la misma mesa, compartimos los alimentos, pero pues yo realmente no convivía con la familia. ¿Qué sucede en ese momento que ya te avisa él? ¿A quién levantas? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cómo se mueven? Pues yo cuando bajo a decirle a mi mamá, mi papá recientemente había sufrido un accidente cerebral, entonces tenía que levantarla con mucho cuidado porque mi papá iba a escuchar y no podíamos decirle noticias fuertes. Entonces le muevo el pie, cuando ya se levanta le hago señas que venga y ya le digo, mami, pues me acaba de hablar y así es, ya sabes. Allá, en ese momento cuando le estoy diciendo es cuando se oye que mi hermana se desmaya, se oye el trancazo y pues subimos corriendo y que el alcohol y esto. Ninguna podíamos manejar. Mi hermana le habló a una amiga que era desde su juventud y ella y su esposo los conocíamos, él fue el que tenía un taxi y nos hizo favor de movernos al hospital. ¿Qué te habré dicho? Él me habló 6:40, nosotros habremos llegado como 7:45, 10 para las 8 al hospital, porque la verdad sí tienes que atravesar toda la ciudad también. Y entonces, ahí es lo que yo conozco desde entonces. Cuando nosotros llegamos al hospital, yo veo a los papás de Jorge que nos están esperando. Entonces se vienen hacia con nosotros y nos abordan y no, es que está allá adentro, necesitan que firmen y que no sé qué. Y es que chocaron con un modelorama. Cuando tú vives una situación así, como que todo te aturde. Entonces, como que oyes, pero oyes así como en pausas, como yo recuerdo que él nos dijo algo, pero lo que a mí me sonó fue que chocó con el modelorama. Entonces yo volteo y lo veo y le digo, pues como con el modelorama, me acababa de decir que con un tráiler. Entonces mi mamá se sigue caminando y él sigue caminando junto con mi mamá y su esposa y mi mamá se mete hacia donde está Serimar, la metieron como por una valla en el hospital y yo ya me quedo afuera así como en la recepción. Si me preguntas en dónde se fue el papá de Jorge, la verdad no sé para dónde, o sea, como que en ese momento se me perdió, pero a donde yo volteo que reacciono y hago ese reclamo es con la señora. Y le digo, ¿cómo que con el tráiler y con el modelorama? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué cambio de...? Entonces la señora como que se molesta y como que me quiere empezar a gritar y me dice, no, pues yo no sé, muy alterada. Y el policía dice, oiga señora, ¿usted qué es de la paciente? Y le digo, es mi hermana. Y me dice, pásale. Entonces me permitió el acceso y ya cuando yo paso veo a mi mamá caminar de regreso con la doctora y cuando ella llegó con ellas, la doctora nos pasa a un cubículo y la doctora dice, era su prometido, que ya se iban a casar, por ahí escuché y mi mamá se molesta y le dice, oiga doctora, dígame qué es lo que tiene mi hija, cómo la puedo atender y el chisme déjelo para después porque me urge la atención. Sí, claro. Ajá. Entonces la doctora dice, bueno, es que yo escuché a la amiga que le estaba diciendo a los policías acá afuera que el novio les había echado el carro.
Entonces, haz de cuenta que yo me voy de espaldas ahí porque digo, ¿qué? O sea, 3 versiones en menos de una hora. Entonces yo le dije, ¿cómo? Y dije, ¿cuál amiga? Aparte, ¿no? Y dice, la amiga que se subió con ella en la ambulancia, que no sé cómo se llama, les estaba informando a los policías que el novio les echó el vehículo y al parecer él la atropelló. Y dice, las lesiones que tiene Serimar son muy fuertes. Ella necesita que la entuben. ¿Por qué vinieron hasta ahorita? Entonces yo le dije, pues nada más en lo que hicimos en llegar acá, porque vivimos en Torreón Jardín y pues está muy lejos el hospital. Y dijo, sí, pero Serimar tiene aquí desde la 1:50 de la mañana. Entonces yo dije, ¿qué? A mí me acaba de hablar a las 6:40 de la mañana. Entonces, haz de cuenta que todo fue enterarnos de las cosas gradualmente y fue shock tras shock tras shock, porque pues aparentemente había sido un accidente. Nosotros por el otro lado veíamos un hombre que la quería, que la amaba, que era bueno, y de pronto pues resultó que le había hecho daño y no sabíamos por qué. Entonces, ya la doctora dice ahí, ¿sabes qué? Aquí no hay atención médica porque no hay especialistas en fin de semana. O sea, desde la 1:40 ya estaba sin atención. Sí, solo estaba en la camilla y lo único, ella me lo dijo así expresamente, lo único que habían hecho era restablecerle los signos vitales porque Serimar estaba ya casi en la muerte y que necesitaban trasladarla a un hospital particular porque ahí no tenía ni siquiera para hacer tomografías. Y la verdad es que yo entré en shock, no sé si por la noticia o por todo, y yo le dije a mi mamá, porque ella me pregunta qué hospital la llevamos, y a mí haz de cuenta que todo se me puso en blanco, o sea, como que no sabía ni a dónde, ni dónde estaba, ni nombres de hospitales, ni direcciones, ni nada. Y le dije, ¿sabes qué? Háblale a la ambulancia, voy a ir a buscar a mi hermano Fernando, y ahorita estate al pendiente del celular para que él te diga dónde. En lo que llega a la ambulancia yo llego con él, porque la verdad, hasta así le dije, me declaro incompetente ante esto, o sea, no sé qué hacer. Claro. Me voy en el taxi a buscar a mi hermano, igual le toco bien fuerte, él sale incluso en boxer. ¿Qué pasa? Y le digo, vente porque Serimar y Jorge tuvieron un accidente o no sé qué pasó. El chiste es de que la tienen que llevar a un hospital y para que le digas a mi mamá. Él hasta se venía vistiendo en el taxi. Y él me comenta que le habían hablado como a las 12 de la noche para decirle que dónde estaban, que él dónde estaba. Y que les dijo que en la casa y que se quedó esperándolos, porque supuestamente iban a ir para allá. Y dice, y de ahí ya no me hablaron ni vinieron ni nada. Y lo que nunca me dijo, se me descargó el celular y ya no lo puse a cargar. Y dije, ya mañana lo cargo. Y me acosté a dormir. Entonces, ya cuando vamos camino a la casa para que él se iba ahí en el carro con mi mamá a buscar a mi mamá, en el transcurso pues ya le decimos que la lleve al hospital Club de Leones. Yo me quedo en mi casa para cuidar a los niños y que mi hermano se pueda mover con mi mamá. Y y cuando yo me vuelvo a reincorporar, que voy encargo a los niños con una tía y así, yo creo que iban a ser cerca de las 11 de la mañana, ya Ser y María la habían llevado a que la metieran en el hospital, le hicieron todos los estudios, apenas la iban a subir a terapia intensiva para entubarla. La metieron a rayos X y yo escucho los gritos de mi mamá desgarradores, o sea, ahí fue donde mi mamá se dio cuenta que la habían atropellado, que la habían por los rayos proyectados, porque dice ella que cuando ella entró todo su cuerpo se veía flácido así, sin forma ni nada. Entonces ella ahí como... No la habían visto para ese momento. No la habíamos visto cómo estaba. Mi mamá había entrado cuando llegó al Hospital General, pero como la vio en la camilla y cobijada, dice que tenía el cabello rojo, pero como ella días antes había dicho que se iba a pintar el pelo rojo, pensó que ya se lo había pintado. Pero era sangre. Era sangre. Seca. Entonces, cuando en los rayos X, los papás de Jorge seguían ahí cerca de nosotros. Fueron ahí se estuvieron, escucharon. Mi mamá hasta consoló a su mamá, porque dice mi mamá que lloraba mucho y que le decía, ¿dónde está Jorge? No sabemos, no lo encuentran. O sea, ellos vivían su teatro, ¿no? Y si tienes a un hijo y ya están los familiares atendiendo a
a ustedes, a su hermana, pues ellos deberían de haberse ido, ¿no? A Sí. buscar Ajá. a su hijo, Eso era ¿no? lo que se nos hacía raro, ¿no? Ujú. Entonces todavía ahí pues no sabíamos muy bien cómo. Te digo que la doctora nos comentó eso, pero pues no sabíamos qué había estado pasando, ni qué pasó, ni nada. Y entonces cuando ya me recibo una llamada, en eso que escucho el llanto de mi mamá, me habló una pariente de mi papá que es lejana, que en ese momento trabajaba en el ayuntamiento, y me dice, oye, fíjate que me acaban de hablar de Protección Civil, que hay una muchacha que fue anoche atropellada y que se llama Serimar Soto, y me preguntan que si no es mi familiar. Y como Serimar no es común, pues te hablo para preguntarte, que espero que no sea. Y le dije, sí, aquí estamos, y sí es, y así, pues no sé qué pasó, primero esto, primero otro, le platico todo. Y me dijo, porque mira, me acaban de decir que el papá de Jorge ya vino aquí con los peritos viales para ver si le pueden mover el peritaje para decir que ella venía dentro del vehículo. Entonces, él se está tratando de mover para hacer parecer que es un accidente. Pero ahí mismo le dijeron que no se podía porque Serimar su cuerpo quedó en la banqueta de ese modelorama en el lado del piloto. Y las puertas estaban cerradas, entonces no había forma de que ella pudiera haber salido proyectada de adentro del vehículo hacia afuera. Entonces, aparte de que no aceptaron la corruptela, pues que no había forma porque había fotos ya de medios y todo, entonces no se prestaron para eso. Y haz de cuenta que yo ahí viéndolo, el maldito, o sea, yo sabiendo eso, o sea, y tú lo tienes de yo lo frente. tengo enfrente y digo, la verdad que poca, o sea, porque cómo pueden tener esa fortaleza de ver cómo nosotros estamos todos preocupados, destruidos, y ellos ahí parados, ¿no? Entonces, y diciéndonos la mentira de que Jorge, quién sabe en qué hospital, y pues lo raro es que ahí estaban en vez de andarlo buscando. Cuando ya la pasan a ella, la intuban porque pues tenían que mantener su corazón latiendo y la meten a terapia intensiva. Ella permanece una semana en terapia intensiva, pero al tercer o cuarto día a ella le declaran muerte cerebral. Pero durante esa semana pasaron cosas, o sea, llegó mucha gente. Serimar era muy querida, tenía muchos amigos porque era muy alegre, era muy bailadora, cantaba. Ella se dedicaba al mundo de las uñas, del maquillaje, entonces conocía a muchas personas. Cuando supieron, pues increíble, ¿verdad?, de que eso hubiera pasado, porque era conocida que ella se iba a casar y su relación a través de las redes parecía la relación perfecta que todas las mujeres queremos, ¿no? De regalos, del detallista, del romántico, ¿no? Y de pronto resulta que pasó algo muy, muy, de mucha tragedia. Entonces, estando ahí, pues toda la gente llega y ¿qué pasó? Pues ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que supuestamente que Jorge, que dicen, no sabemos en realidad cómo estuvo. No, pues fíjate que yo creo que sí ha de haber sido cierto, porque a mí una vez Serimar me platicó que Jorge le pegó por tal cosa o que le machucó los dedos con la puerta del carro, y mira, tengo la conversación, y Serimar afortunadamente le mandaba a las amigas las capturas de los chats con Jorge. ¿Y qué tipo de pláticas tenían entre Pues, ellos? por ejemplo, le decía, Jorge se enojó que porque dice que estoy en el grupo y que Edwin quiere conmigo porque tal cosa y que no sé qué, y que soy una porque soñó que yo le ponía los cuernos, y que si no hago tal cosa, entonces me va a quitar el anillo y que suspendemos la boda. Entre esas pláticas iba el maltrato verbal y físico. Manipulación. Fotografías en donde el día de su cumpleaños, por ejemplo, tuvieron una pelea por celos y él la lastima físicamente y le manda las fotos a la amiga, y ella tenía toda esta parte de sus piernas moradas totalmente. Entonces, o en otra ocasión, acerca de una mano que le machucó con el vehículo, con la puerta del vehículo, y le platica porque se habían peleado y que le cerró a la puerta y ella metió la mano y él le cerró a la puerta y se le quedó la mano ahí y le machucó. Nosotros vimos algunas cosas. Serimar no se caracterizaba por ser una chava mentirosa. Entonces, nunca levantamos
sospechas de su palabra porque no era así. Entonces, hasta que yo veo lo que pasaba y lo relaciono con lo que veíamos, entonces nos dábamos cuenta que lo estaba pues tapando, ¿no? Encubriendo. Porque, por ejemplo, en esa ocasión yo recuerdo haberle visto la mano vendada y le pregunté qué te pasó y me dijo que se había machucado con un cajón de madera que tenía su closet, que era muy pesado, pero todos nos habíamos machucado ya con ese cajón. Entonces no se me hizo raro porque ya yo misma me machuqué y dolía bastantísimo. Entonces ella traía la mano vendada y me dijo, es que se me cayó el cajón y que no sé qué. Y luego la otra tenía una quemada de cigarro aquí muy fea, se le infló todo su... Dijo, es que fíjate que fuimos a tal lugar y estaba yo parada y pasó un señor que traía un cigarro y pum, me quemó y pues mira lo que me hizo y así. Entonces a la amiga le platicó que Jorge la había quemado con el cigarro porque se había enojado por tal motivo. Entonces todo eso fue en el inter de la pedida hacia el día del asesinato. Yo digo que fue el 28 de enero del 2017 porque ese día fue cuando la impacta con el vehículo, aunque ella hubiera estado conectada una semana después, pero pues eso no es vida, sí. Estar conectada a una máquina para poder respirar y que tu corazón funcione, pero con un dolor insoportable quizás, y inconsciente, pues eso no lo podemos llamar vida para nadie. Claro. Una pregunta. Para todos estos días que él estuvo, ella estuvo en terapia intensiva, ¿los papás de ese muchacho seguían ahí? Hasta que le declararon la muerte cerebral, un poquito antes creo, fue cuando mi mamá como que ya despierta, porque mi papá, te digo que estaba como en esa situación y no podíamos hacer mucho de alterarlo, sí. Entonces mi mamá les pide que se retiren e incluso los corre, o sea, porque ya como que lo comprueba, porque Nayeli, te digo que va llegando cuando la meten a terapia, sí. Y Nayeli ya nos platica bien lo que había pasado. Pero eso se los platica el mismo día que la... El mismo día, okay. Entonces ya pero es que hay muchas cosas que no puedo decir porque... Es que si Serimar se despierta y que si se enoja conmigo y que no sé qué. Entonces, cuando ya le declaran la muerte cerebral, ella... decide hablar. Decide enseñar todas esas capturas. Entonces, okay. Ahí es cuando mi mamá les dice a los papás que son unos cínicos, que se retiren de ahí, que cómo es posible que no se burlen de nosotros todavía más. Y incluso también otra cosa que nos revelaron estando ahí, ellos decían, es que nosotros vamos a ayudar con los gastos y estamos muy apenados por lo que pasó, sin aceptar que fue él el que lo hizo. ¿Para ese momento ellos habían dicho algo acerca de Jorge? No. Según o sea, para ellos seguía desaparecido. Sí. Y ellos no sabían en dónde 3 días, o sea, y ellos no mostraban ningún dolor por la desaparición del hijo y según ellos estaban buscando a ver en dónde estaba, que ya ellos mismos no sabían dónde estaba, que ya lo habían buscado en todas partes y que no sé qué. Y entonces ellos que según como ya Nayeli le había dicho que les había echado el carro, pues ellos ya decían, es que nosotros no sabemos, necesitamos pues ver a Jorge, es que eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que se lo habían llevado en una ambulancia. O sea, seguían manteniendo el engaño, pues. Entonces, en una de esas ellos dicen que van a ayudar con los gastos y que Serimar tenía un seguro de vida. Entonces, pues nosotros decimos, pues caray, ¿de dónde el seguro de vida? Porque hasta donde nosotros sabíamos no había seguro de vida. Y mi hermana es la que hace como que el recuento y dice, hace unos pocos meses ella andaba buscando esto te lo platico ya una vez que lo había hecho, porque yo no sabía que había ido hasta el lugar de la compañía esta. Y yo le digo, ¿cómo diste con esto? Y me dice, es que hace unos meses ella andaba buscando un comprobante de domicilio y me dijo que iba a tramitar un seguro de Compartamos. Y en un préstamo de Compartamos para la boda. Y en ese préstamo ofrecen un seguro de vida. Entonces, cuando la mamá dice que pues que Serimar tenía un seguro de vida y que habían ido a preguntar a ver si se los podían pagar porque el beneficiario era Jorge. Entonces, no se los quisieron pagar porque Serimar seguía viva. Entonces, intentaron cobrar el seguro. Y mi hermana, haciendo cuentas,
de las pláticas y los eventos anteriores, dijo, es ahí. O sea, ellos nunca mencionaron en cuál aseguradora ni nada. Mi hermana va a las oficinas de Compartamos y les pregunta, pues, que si le podían dar información y que, pues, le dice, necesitamos la póliza, y dice, no, pues, que no la tengo. O sea, le platica la historia a la chava y le dice, mi hermana está muy grave en terapia intensiva, y yo pues vengo para preguntar porque a lo mejor por eso le hizo eso, porque quiere cobrar el seguro. Entonces la muchacha le dice, mira, la voy a buscar, pero no te puedo expedir la póliza. Entonces le dice, no, lo único que quiero saber es si es cierto, y quiero pues que ustedes consideren que él está pues vinculado con claro. con el delito que cometieron en contra de mi hermana, y pues que no se lo vayan a pagar. Entonces la busca y efectivamente ahí está. Sí, hay una póliza de seguro por 15,000 pesos y él era el beneficiario al 100%. Por 15,000 pesos. Por 15,000 pesos. De ahí, ya cuando mi mamá pues ya sabe todos esos detalles, es cuando les dice que se retiren, que son unos cínicos, que cómo es capaz de poder pues mantenerse con esa frialdad en primera fila, claro. ¿no? Los corre. Entonces se van ya. ¿Ellos dicen algo? No, ya se retiran y y pues te digo que ese día le declaran muerte cerebral, la tienen que desconectar. Nosotros pues nos resistíamos totalmente que pues estuviera pasando eso, no lo creíamos, y le hacen todo el protocolo para poder desconectarla porque no aceptamos de forma voluntaria, y enseguida que la desconectan, ya cuando no responde a ningún signo de vida, que es muy duro todo ese proceso, muy duro, ver que no. Yo creo que es como una extraña forma de morir, ¿no? Que Sí, tienes una muerte cerebral, sabes que ya no está, pero sabes que está. Y la ves ahí como sin nada, ¿no? Ella por dentro tenía todo su cuerpo quebrado. La pelvis ¿Cuántas fracturas deshecha. más o menos fueron? Pues tenía la pelvis deshecha, los omóplatos, costillas y la tibia, el peroné de esta pierna. Y la recuerdo porque ella estaba así en la cama y le tenían la pierna levantada con un fierro. Y ella tuvo una hemorragia muy fuerte que nunca le pudieron controlar. Y pues lo más grave que tuvo, que eso es gravísimo, lo que date de relato, pues fue una fractura cráneoencefálica aproximadamente de este tamaño, aquí, Okay. esta parte. Y ella tenía el pelo muy largo y se lo tuvieron que cortar. Entonces, pues haz de cuenta que cuando le cortan el cabello, a nosotros también nos dolía mucho porque sabíamos lo preciado que era para ella su cabello. Entonces, le desconectan y a las pocas horas ella deja de respirar. O sea, ya, más bien de que su corazón lata. Entonces ella 3 veces perdió la vida. Cuando la impacta, cuando su mente se desconecta y cuando su corazón deja de latir. Clínicamente ella muere el 4 de febrero del 2017. 6 días después. Uh-huh. Entonces, de ahí, pues empieza el proceso. Ustedes reciben el cuerpo, me imagino. ¿Le hacen una necropsia? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué determina la causa de muerte? La muerte cerebral es precisamente la fractura de cráneo. Okay. Ya hoy que tengo la carpeta y que veo la necropsia, ya pues haz de cuenta que ellos desde que entra al hospital el 28 de enero, el parte médico dice, ingresa paciente femenina de tales características con detrimento neuronal. Ellos ya sabían que Serimar se iba. Claro. Pero pues siempre la esperanza de vida y nosotros pues la esperanza de que suceda un milagro, claro, incrédulos de la desgracia por la que estábamos atravesando, y pues de ahí, te digo, empezamos a darnos cuenta que había una violencia previa y de todo tipo de violencias, y que efectivamente fue Jorge el que usó su vehículo, claro, para hacerle daño. Nayeli declara ante las autoridades. Permíteme preguntarte y cerrar tal vez esta parte familiar, que es, ustedes reciben el cuerpo, cuando lo velan, ¿abren la caja, no la abren o mantienen esta parte? Porque digo, hay momentos que tal vez el cuerpo presenta lesiones
tan fuertes que la familia, como por salud, muchas veces prefiere no verlo. Ujú. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese protocolo de la velación y eso? Cuando la velaron, la tuvieron abierta porque te digo, Serimar parecía aparentemente como si no tuviera nada, como si Pero por estuviera dentro dormida, es donde estaba pero todo. por dentro estaba toda quebrada, sí, todo su cuerpo. Ya después en el juicio el médico legista explica todo eso, pero de marcas visibles, cuando yo entré, primero no quería entrar porque algunas personas somos valientes para unas cosas, pero Sí, no, no. otras no, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hacer este contacto con ella cuando estaba en terapia intensiva me costó mucho trabajo, porque la verdad no tengo esa fortaleza. Solo que mi hermana me dijo, entra porque ella no se ve catastrófica, dice, parece que está dormida. Entonces, cuando yo entro, ella está tapada hasta aquí y pues tiene su cabeza recargadita en su almohada y sí le veo su cabello corto, pero pues nunca le giré para ver lo que él tenía, ¿no? Entonces, en su carita se le veía como que estaba dormida, se veía muy bonita, muy tranquila. Y cuando ya se va a la capilla de velación, fíjate, voy a platicar algo muy, muy personal. Ella, cuando vino a México a comprarse el vestido de novia en noviembre, 2 meses antes, se compró una chamarrita muy bonita que tenía unos brillos y unos velitos aquí, con brillos aquí en el cierre. Entonces estaba bien bonita y cuando se la llevó, yo le dije, ¿ya te pusiste la chamarrita bonita? No, todavía no, es que estoy esperando una ocasión especial. Y así pasaron 2 meses. La ocasión especial fue ese día, porque era blanca. Entonces, con esa la sepultamos y todo el mundo pensó que era su vestido de novia, porque estaba tan bonito, así tenía muchas piedritas. Y no, era esa chamarrita que se puso con una falda y estaba hasta acá arriba porque pues le hicieron la necropsia y la maquillaron y todo, pero ya tenía como un semblante diferente, como enojada. Se le veía como que tuviera sus cejas así fruncidas. Cuando es el reconocimiento del cuerpo, mi hermano me dice, vamos para que la reconozcas, pero yo como que entré en un shock durísimo, me quedé sentada en un sillón y como que si no voy, no existe. Yo no quise ir a reconocer el cuerpo, no quise ir a comprar la ropa blanca, interior, y mi mamá me comentó que fuéramos y le dije que no. Mi hermana me dijo, vamos para que la maquilles y me ayudes a cambiarla, y yo no tuve las fuerzas para hacerlo. Como también yo sé maquillar, me dijo, vamos para que la maquilles, y yo le dije, no voy a poder hacer eso. Claro, no, Entonces, mucho. yo me resistía a esa parte hasta ya que tuvimos que ir a la capilla de velación y pues yo no me había despedido de ella. Por eso es que abren el féretro, porque pues como que ya me entra ya no la voy a ver. Entonces, pues ábrela y sí, me permitieron darle un beso y despedirme de ella, pero es bien dura esa experiencia porque te das cuenta que pues yo es lo más frío que he tocado, más que un hielo. Ver el cuerpo de mi hermana y sentirlo ahí es durísimo. Entonces, fue del modo que la abrieron. Cuando yo me doy cuenta de esas lesiones que comentas es cuando veo la carpeta, ya con la necropsia, porque efectivamente se le ven unos moretones que no se percibían a simple vista. Y estaba pues tranquila, la llevaron a sepultar, hubo muchísima gente en ese entierro. Y ya pues la familia de Jorge ahora sí que ya no se apareció para nada. Claro. A partir de ahí. ¿Qué es lo que se supo algo más de Jorge? ¿Se decía, lo vieron por tal lugar o no se sabía absolutamente nada? Nada. A pesar de que salió en los medios muy fuerte de novio atropella a su prometida y la foto de él. En terapia intensiva, Serimar. Cuando Serimar muere se convierte en feminicida el novio que la atropella. Entonces estuvo muy fuerte la noticia, muy mediática de la noticia. Claro, sí, fue impactante. Yo recuerdo que aquí dentro del entorno, específicamente Fabiola Navarro del sistema me comentó, me dice, hay un caso terrible, me dice, me empezó a describir todo lo que había sucedido, a grandes rasgos, igual no profundicé tanto.
pasa todo esto, que la sepultan, viene otro duelo para la familia, que es no solamente la pérdida de Serimar, sino la búsqueda de justicia, ¿no? Que también es otra cosa que no puedes ignorar, un sentimiento que está ahí y que te puede ayudar a estar bien, pero sobre todo te destruye, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la amiga de Serimar? Ella decide hablar, cuenta su versión, ¿cuál es su versión? ¿Cómo lo narra ella? Ella comenta que esa noche del 27 todavía de enero, Serimar le habla para decirle, oye, voy a ir a la tocada con Jorge, vamos para platicarte de un pleito que tuvimos en Mazatlán, muy fuerte. Entonces, y que me acompañes mientras él toca. Entonces, ella le dice, sí, ya se quedan de ver en una parte, pasan por ella, y cuando ya primero van a un lugar, primero van a lo de la tocada y le cancelan a Jorge la tocada. Okay. Entonces le dicen, vamos entonces a tal restaurant bar. Se metieron ahí para platicar los tres y dice, no traíamos mucha lana, así que Jorge nada más se tomó como 2 vasitos de una bebida y yo no tomé nada porque yo al siguiente día trabajaba y Serimar pues no tomaba. Entonces ahí estuvimos platicando bien, aparentemente no estaba pasando nada grave. Dice, y luego es cuando Jorge le habla a tu hermano y le pregunta, ¿qué onda, cuñado? ¿Dónde están? Y él le dice, estoy aquí con unos amigos en mi casa haciendo una carnita, vénganse. Ah, pues ahí vamos. Entonces, que Jorge le dice, vámonos con Fer. Ya le hablé y me dijo que ahí están en su casa, ¿no? Pues que sí. Dice que les dijo, pero nada más vamos a llegar a mi casa por unas cosas y ahorita ya nos vamos, ¿sí? Dice, ya ahí eran, no sé, como las 11:30. Entonces nos fuimos a casa de Jorge. Él se baja del vehículo, entra a su casa y nosotros nos quedamos adentro del carro. Entonces, a mí me anda del baño. Dice, y yo le digo, Serimar, vamos a decirle a Jorge que si me presta su baño porque ya me anda. Entonces, sí, vamos a bajarnos y que se bajan. Ella entra al baño y cuando sale del baño, ellos escuchan que están en una recámara. Pero se escucha Jorge y Serimar. Ah, ok. Entonces dice que se escucha como que está Jorge hablando fuerte, como peleando. Dice, pero pues obvio yo no me puse en la puerta a oír qué estaban diciendo. De esas veces que oyes que medio que hablan fuerte, no a tanto que grites, pero que se escucha que está enojado. Entonces dice, yo lo que hice fue sentarme en la sala y a esperar a que salieran. Serimar se oía que hablaba, pero muy bajito. Como te comenté anteriormente, Serimar no era de pleito. Serimar, de hecho, ni sabía pelear, estaba como media mencilla para pelearse. Entonces, dice que escuchaba que ella le contestaba, pero muy bajo, no se alcanzaba a distinguir bien qué decía. Lo que a ella le sonaba mucho eran las groserías. Dice, eso sí alcanzaba yo a oír, que todos los insultos que le decía. Dice, yo no salen, me voy a la banqueta, me fumo un cigarro, no salen, me vuelvo a meter. Y ya cuando salen, él todavía sale rabiando, como diciéndole groserías y buscando que su cartera, que dónde la habían puesto y que no sé qué. Y dice, ella le comenta, oye Jorge, ¿por qué le hablas así a Serimar? Es tu prometida, la tienes que respetar. Y dice que él no le contesta nada, que se queda callado y que seguía diciéndole cosas a Serimar. Y que Serimar lo que le dijo a ella fue, oye Nayeli, vamos nosotros por nuestro lado, porque ya ves cómo se pone. Entonces que ella le dijo sí, que se salieron, agarraron sus bolsas del vehículo y entonces él siguió refunfuñando y que entonces se van a ir y que él cerrando la casa y que no, que sí, que él se sube al carro y se avanza y ellas caminan hacia la avenida. Entonces, pero Nayeli comenta que no le dijo Serimar nada acerca ni del pleito de Mazatlán, ni de lo que había sucedido ahí, que Serimar se quedó callado. Y yo le creo esa parte porque Serimar era así, o sea, cuando tenía como un conflicto, ella como que se retraía hacia sí misma y ya te contaba, pero cuando ya había pasado, como que ya lo había digerido y entonces como que pues yo esa parte sí se la creo porque sí es parte del comportamiento de Serimar. Entonces, que nada más iban calladas caminando y que llegan hacia el bulevar y paran un taxi y les cobra 250 pesos porque más o menos donde vive Jorge es a la altura de ese hospital
donde la fueron a meter. Ok. Entonces era muy cerca. Está lejos la distancia, que les cobraban 250 y entre las dos no completaban para pagar el taxi. Entonces le dijeron, no, gracias. Y le dicen, Nayeli, vámonos caminando donde hace una intersección con otra avenida para que a ver si ahí pasa otro taxi que nos cobre más barato. Dice que cuando van caminando, en una entrecalle ven parado a Jorge en el coche. Entonces cuando yo creo que él las ve, él se jala hacia ellas. Y Nayeli dice, yo todavía inocentemente pensé que nos iba a venir a decir que nos subiéramos. Y yo le digo a Serimar, si viene y te dice que nos subamos, dile que sí y que nos lleve a mi casa, y estando en mi casa me dices que te preste el baño y ya de ahí ya no te subes. Ya de ahí yo le digo a mi mamá que te llevemos. Entonces, ¿qué le dice? No, pues sí. Dice él, eso era una avenida de 2 carriles. Entonces dice, se va y se da toda la vuelta a la glorieta para podernos emparejar. Pero en vez de decirnos que nos subamos, cuando nos alcanza, se acerca demasiado hacia la banqueta, dice. En ese momento yo pensé que se había acercado mucho, pero yo creo que desde ahí nos echó el carro, porque sí se acercó mucho a la banqueta. Pero como todavía había casas, él no se subió a la banqueta, sino solo les aventó el carro. Dice, incluso nos caímos. Ahí mismo en la banqueta donde yo jalo a Serimar, nos caímos. Dice, y le gritó otra vez groserías a Serimar. Y entonces se sigue. Y otra vez va y da toda la vuelta a la glorieta. Se regresa, da la vuelta a la siguiente glorieta para volverlas a emparejar. Y otra vez les dice groserías. Ellas nunca dejaron de caminar. Él las va emparejando hacia donde las alcanza y le vuelve a gritar groserías. Entonces, por una tercera ocasión volvió a hacer eso, pero ya no llegó hasta donde ellas estaban. Ellas siguieron caminando, sino que cuando ellas ya van como a la mitad de un terreno baldío, sobre la banqueta, ellas ven que él se quedó detenido, solo con las luces y el motor encendido. Entonces, pues, quién sabe por qué se quedó parado ahí. Y siguieron caminando. Cuando ellas voltean fue cuando él acelera. Como acelera muy fuerte, el ruido de esa aceleración hace que ellas volteen y es cuando ven que viene hacia ellas. De la mitad de la avenida él hace esto, ¿sí? Entonces ellas dicen a Nayeli que por instinto pues ellas corrieron hacia el terreno. Entonces dice, nosotros nos metimos corriendo al terreno, él brinca la banqueta y todavía brinca a más o menos una bardita como de 10 centímetros o 15 centímetros que tenía ese terreno baldío. Qué loco. Ajá, entonces dice, yo corro hacia la derecha, dice, todavía me alcanza a rozar con el vidrio, con el espejo, y él se va derecho por donde Serimar corrió. O sea, la intención era atropellar a Serimar. Él se va y ahí es donde veo cómo se va encima de Serimar y se oye el impacto y ella me grita, Nayeli. Entonces dice, pues yo veo que el carro va todo por sin ningún lado, recorre todo el terreno baldío y entonces él choca con el modelorama. Y dice, y yo ya veo a Serimar tirada así en un lado. Pero dice, yo me llené de pánico porque yo veo que él abre la puerta y se baja. Entonces dice, yo pensé que venía a matarme. Entonces me quedé pasmada ahí donde me escondí detrás de, como había como un montecito de tierra ahí. Dice que ella ahí se quedó y desde ahí lo veía. Entonces dice que corre para el camellón y como que en el camellón se acuerda de algo y se da la vuelta y se regresa. Dice, y vuelve a pasar otra vez por un lado de Serimar. Entonces abre la cajuela, baja su uniforme, baja la tuba, luego se pasa para la puerta del copiloto, la abre y se agacha y como que estaba buscando en la cajuelita donde están los papeles. Y dice, y luego cierra la puerta y otra vez vuelve a pasar por un lado de Serimar. Jamás en ningún momento se detuvo a ver a Serimar, a ver cómo estaba o pretender ayudarla. Y se va corriendo en esa dirección como para su casa. Entonces dice, ya como la gente empieza a salir de las casas por el impacto, el ruido del impacto, ahí es donde a mí pues me da valor de acercarme, ya al ver lo que se fue. Y ya veo que ella está ahí tirada, le pongo mi chamarra, ese día hacía mucho frío. Empieza a llegar la gente, yo estaba en una crisis nerviosa muy fuerte. Llega la ambulancia, y luego veo que llegan los papás de Jorge.
Y el papá de Jorge se fue a cuidar el modelorama y él decía que ahí se iba a quedar parado para que no se metieran a robar, porque luego se iban a llevar los atunes y las cosas de ahí adentro. O sea, y cuando impacta contra el modelorama lo abre, en teoría. Sí, el carro se metió El adentro. carro se metió. Sí, él se metió de lleno tumbó pared y todo. O sea, él se metió de lleno al modelorama. Que me decías que se estima que el impacto fue a 70 kilómetros por Sí. hora. Es una velocidad muy alta. Ujú. O sea, aparentemente creemos que 100 kilómetros ya es muy rápido, pero no, a ver, yo vi unas simulaciones de 13 kilómetros por hora Ujú. con un bebé en brazos Ujú. y es impactante. O sea, Sí. que no medimos ahora 70 kilómetros por hora. Sí, él aceleró duro. Es a lo que Directo. puedes ir aquí en Ciudad de México, 10 Ujú. kilómetros menos a máxima velocidad, son Ujú. 80. Sí, y entonces la mamá dice que ella también estaba llorando y luego pues llega la ambulancia. Esa es la versión de Nayeli, y dice que cuando empiezan a darle los primeros auxilios a Serimar, pues ella solamente como que batallaba mucho para respirar y que pues en ningún momento abrió los ojos, ni reaccionó, ni respondió ante ante los llamados de Serimar, despierta, Serimar, ¿cómo estás? Y que ella estaba pues en una crisis fuerte, ¿no? Y que cuando los de la ambulancia le dicen, se tiene que ir un familiar, porque dice que llega la policía de peritos viales y de quién es el coche, y el papá como que se rehusaba a decir que era de ellos. Decía que era de su hijo y que cuando le preguntaron el nombre de su hijo, dijo que no se acordaba cómo se llamaba su hijo. Ay, no. Ajá. Entonces que no quería dar datos, o sea, sí quería decir que el vehículo era de ellos, me imagino que para no perderlo, ajá, pero no quería dar los datos de su hijo y no los dio. Entonces dice que cuando les dicen, se tiene que ir un familiar con ella, y dicen, es que yo no soy su familiar, soy su amiga, ellos son sus suegros, son los papás de su prometido. Y que le decían, pues váyase uno de ustedes dos que es un familiar pues más directo, y que los papás, el papá de plano le dijo que no, que él se tenía que quedar a cuidar ahí el vehículo y el local. Y la señora pues no, porque el esposo dijo que no, y que tú vete, Nayeli, tú vete con ella, tú eres su amiga. Y ella pues dice, imagínate, yo estaba en una crisis nerviosa y yo decía, ¿cómo me voy a ir con ella si yo también necesito atención? Y que no, tú vete, tú vete. Entonces dice que ella le vio la bolsa de Serimar colgada aquí con sus cosas y que le dijo, deme el celular de Serimar para llamarle a sus papás. Y que ella sacó el teléfono y que le dijo, está bloqueado, déjame, me lo llevo y yo les aviso para que Jorge me lo desbloquee. Entonces que... Sí, Jorge está en la casa, ¿no? Sí, o sea, en ese Jorge momento no lo entiendes. Ajá. En ese momento pues no lo entiendes, pero pues ya como que ya con la mente fría dices, pues ellos sabían que estaba ahí ya. Entonces cuando ya se va Nayeli en la ambulancia con ella, dice, pues ya llega la policía y Serimar la meten y a mí me preguntan y yo me voy con ellos. Uh-huh. Entonces... Una pregunta. Del impacto que recibe Serimar, uh-huh, en ese transcurso hasta cuando sube a la ambulancia, Serimar ya no tenía conocimiento de nada. No, ya ella ya no abrió los ojos. Ya, de hecho, ahí es donde dice la doctora que lo único que hacen es establecerle los signos vitales porque ella ya no respondía mucho, ya los tenía muy, muy bajos. Okay. Entonces, ya cuando llegan al hospital, pues Serimar estaba sin atención, o sea, la metieron adentro del hospital general, pero pues solo la dejaron en la camilla. No tenía ropa, no sé por qué no tenía ropa, solo tenía una sabanita, pero no tenía ningún aparato, ni nadie la estaba cuidando, ni nada. Ya de ahí, pues la policía pues levanta los cargos por lesiones, pero no encuentran a Jorge y los papás tampoco lo presentan, o sea, siempre ellos mantuvieron de que no sabían en dónde estaba. Uh-huh. Y cuando ella ya pierde la vida a razón de estas lesiones, pues la carpeta se va a feminicidios. Ajá, pero pues el asesino pues no aparecía por ningún lado. Y pues la verdad es una situación bastante difícil de por sí ya, ¿verdad? Perder a alguien y más con toda esta confusión en donde te vas encontrando cosas de forma gradual y la verdad es una situación que te rebasa, o sea, uno desde que es niño
creces con ese aprendizaje de que la policía te defiende y lo debemos dejar en manos de la policía y que la policía va a castigar a quien te hace daño, y entonces te das cuenta que no, o sea, que según esto pues lo están buscando, pero si tú conoces algún dato donde puedan dar con su paradero, ya lo tenemos ubicado, esas son sus palabras, ya lo tenemos ubicado, pero no tienes algún número de algún amigo. Entonces tú dices, bueno, ¿lo tienes ubicado? No lo tienes ubicado, porque pues dices que ya lo tienes ubicado y ¿por qué no lo detienes? Todavía ellos trataron como de mantener este engaño social, haciendo pensar que no había cargos a los que estaban conocidos y que había sido un accidente y que nosotros por el dolor pues tratábamos de encontrar un culpable y que aparte pues nosotros no habíamos levantado cargos, que la familia de Serimar estaba como muy pues resignada, que había sido un accidente. Pero te digo, nosotros en un principio no hicimos como mucho escándalo porque cuidábamos también a mi papá, de que Él no estaba enterado de esto todavía. ya estaba enterado, pero no sabía bien cómo estaba la situación. Precisamente sabía que la niña estaba en el hospital, en terapia intensiva, estuvo en el hospital también, pero pues no sabía muy bien cómo estaba la cosa, ¿verdad? También se fue enterando como gradualmente. Y entonces cuando ya pasa de que van a tener la denuncia, pues ahí es donde mi papá ya sabe bien que fue él con toda la intención. Y pues él dijo, pues ya para qué gano con perseguirlo. Ya si la policía quiere detenerlo, pues que lo detengan, pero a mí no me van a regresar a mi hija. Entonces, pues es una situación que se entiende por el dolor, ¿verdad? Y de la misma manera, sí, pues uno se queda pasmado. Yo fui la que firmé la denuncia y ellos como que tanto dolor que tenían mis padres no querían saber nada de, pues ya, si lo agarraban, pues qué, o sea, Claro. ya su hija estaba muerta, ya no iban a poder hacer nada. Y entonces ahí empieza como esta lucha contra el sistema, precisamente porque van pasando los días y te das cuenta pues que no hacen nada, que nada más están, pues en cierta manera siente uno burla, porque pues te dicen cosas como ya lo tenemos ubicado, pero pues danos su número, ya lo tenemos ubicado, pero se nos movió. Entonces así pasa todo febrero, todo marzo y todo abril. Entonces de ahí ya es cuando pues uno como familia te rebasa esa impotencia y es cuando dices, tengo que empezar a hacerlo yo porque, Sí, porque ellos no lo van a hacer. Porque si no, pues aquí me puedo tardar años, ¿no? Entonces ahí empieza pues realmente la lucha de la hermana de Serimar en todo esto. Y pues creamos una página, es una historia muy larga, creamos una página en Facebook que se llama Los Machos Nos Matan en México para poder estar pues publicando la imagen de Jorge y pues expresando el dolor que tenemos por la pérdida de Serimar. Y es una desgracia que nosotros como familiares tengamos que abrir el alma con la sociedad y exponernos a ser enjuiciados también. Algunos, quien empatiza con el dolor, se suman y hay quienes te lastiman, ¿verdad? Siempre culpan pues la víctima porque se cayó, porque no habló, porque le gustó, porque estaba muy feo para ella, porque eso les pasa a las bonitas, eso les pasa a las madres solteras y no viven esa situación, ¿verdad? No saben todo el contexto y eso como familia pues nos duele bastante. Porque pues sabemos que no es real lo que están diciendo, que es un juicio muy cruel al que te expones, aunque fuera cierto, ¿sí? Y pues bueno, yo decía, alguien lo tiene que ver por alguna parte y si se tiene que esconder, él es el que se tiene que esconder, no nosotros. Él es el que debe de tener miedo, no nosotros, ¿verdad? Porque pues obviamente cuando te enfrentas a un asesino, pues y más porque es alguien que se sentó contigo, que es alguien a quien le tenías confianza, que estuvo contigo en las noches de Navidad, por ejemplo, de Año Nuevo, esa Navidad anterior, yo les obsequié regalos a él, a su hija, estuvieron con nosotros en la casa,
y que tienes esos actos, al menos en mi persona, esos regalos, pues yo dije, no, si ellos van a estar, pues no le puedo llevar regalos a mi familia y que ellos estén nada más viendo. Entonces también tengo que considerarlos, ahora son parte de nuestra familia y resulta que él estaba haciendo daño a mi hermana y te sonreía. Y no te imaginabas que detrás de esa cortina había dolor para ella y había todo un teatro montado. Entonces es muy difícil entenderlo y reconocerlo y luego después exigir esos derechos. De que ustedes crean la página y comienzan a postear la foto de él, ¿cuánto tiempo tardan para obtener? Oigan, yo lo he visto. Yo creo que yo la creé como no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue en febrero del 2017. Uh-huh. Y luego empieza a crecer en poco a poquito porque no solamente publicaba la cara de él, o sea, yo dije voy a nutrirla con temas de violencia porque ya había abierto otras 2 páginas y me las habían bajado y me imagino que familia de ellos porque pues le ponía yo justicia para Serimar o cosas que tenían que ver con Serimar y yo dije pues tiene que ser un nombre que sí, no lo... Uh-huh. Entonces dije voy a ponerle temas de violencia, no nada más que sepan que estoy buscándolo a él. Y entonces pasó algo muy, muy sorpresivo porque empiezo a recibir mensajes de por favor ayúdame porque yo estoy buscando a mi hermana, porque yo también soy familiar de víctima y también estoy en esta situación, puedes publicar mi caso. Y entonces empiezo a subir otros casos y empiezo a conocer a través de ese medio familiares de víctimas que vivían lo mismo que nosotros. Y es una sorpresa pues nada grata, ¿verdad? De darte cuenta que no eres la única que lo estás viviendo, porque de pronto sí piensa uno que bueno, pues, ¿por qué me pasa a mí nada más esto? Porque la justicia nos abandona y cosas así, ¿no? Y cuando te empiezas a dar cuenta que hay miles y miles de familias en ese estado y que están buscando también al asesino o están buscando en alguna parte, pues, que los tomen en cuenta en el proceso. Y empiezo a subir la información también de ellos. Es como persiste la página y empieza a subir los seguidores y la audiencia y las demandas públicas. Y entonces llega el día de la supuesta boda. Yo subo una publicación de esa boda que nunca llegó. Precisa en el dolor que tengo como hermana, ¿verdad? De ver, claro. Pues nosotros nunca avisamos al salón, por ejemplo. Sabes que no va a haber boda porque pues mataron a la novia. O sea, no teníamos cabeza para eso. Sí, no sé, fue una situación que desapareció. De lo que yo recordé que Serimar me platicaba que llevaban avanzado, por ejemplo, registro civil. Entonces imaginé ese momento. Va a llegar el salón, van a arreglar sus mesas y van a esperar que lleguen los invitados y no van a llegar nadie porque nunca les avisamos. A menos que se hayan enterado por los medios, pero así como que alinear que es la que le contrató, pues no creo, ¿verdad? Entonces va a llegar, van a arreglar el salón, van a llegar las florecitas, va a llegar el del registro a casarlos y no va a llegar el novio porque está prófugo y ella está 3 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, yo subo una publicación. Haces una narrativa de esto. Sí, precisamente de lo que duele esto, ¿verdad? De cómo uno piensa que la vida en ese momento vas a estar festejando, celebrando algo tan importante de felicidad y resulta que es totalmente lo contrario y doloroso aparte. Y pues entonces a los 20 minutos me escribe una persona que me dice, yo sé dónde está. En otras ocasiones me decían, es que lo vimos en un camión que iba para Juárez. Es que un amigo que tiene una casa dice que él ahí le renta. Pero como que tu corazón te lo dice. O sea, yo decía, pues si no hay dato preciso, no creía, ¿no? Entonces, cuando él me dice, yo sé dónde está el Jorge, es cuando yo, haz de cuenta que mi corazón me hace sentir que sí, ese es el mensaje. Entonces, esa persona no sabía que estaba hablando con la hermana de Serimar, porque por lo que comento, yo le puse otro nombre a la página sin decir que era mía por esa cuestión. Entonces, ya de ahí, pues yo le empiezo a hacer preguntas y esta persona me comenta, está en una casa de alcohólicos anónimos en Parral, Chihuahua, se llama de tal forma,
está ubicada en este domicilio, él sale a trabajar tales días, jueves, viernes y sábado vendía hamburguesas en estas calles, en un puesto de hamburguesas que está fuera de un restaurante que se llama tal, trabaja de 6 de la tarde hasta 11 de la noche ahí y regresa otra vez a la... Bien precisos los datos. Sí, yo creo que esa persona lo estudió. Sí, como que Ajá. vio la foto y dijo, Sí, voy a ver, y se parece, se comprometió. Y lo estuvo dando seguimiento. Y incluso le pregunté qué es lo que te motivó para denunciar. Y dice, se me hace muy feo que la familia de Sarimar esté sufriendo y él le haga su vida como si nada aquí. Sí me expresó que tenía miedo porque el crimen organizado estaba muy fuerte en Parral, Chihuahua, y no quería exponer su vida. Y yo le prometí que nunca nadie lo iba a molestar, bajo ninguna circunstancia, ni su nombre se iba a saber. Y así ha sido hasta la fecha. Jamás volvió a contestar mi mensaje porque incluso le mandé la foto detenido. Solo lo vio y no contestó nada. No sé, para mí es como un ángel. ¿Cómo se hace ese operativo? ¿Cómo ustedes, tú viajas para allá para corroborar? No, ¿Cómo se hace era la madrugada del 10 de agosto ya, cuando me está denunciando esto, y yo inmediatamente contacto a mi hermana Seyman, que es la que vive en Torreón, y le digo, tengo en la línea, a veces ella es un poquito más acelerada en el pensamiento que yo. Tengo en la línea a esta persona y me está diciendo tal cosa. Pregúntale esto, pregúntale el otro. Y ahí me tienes a mí yo preguntándole. Me contesta esto, me contesta el otro. Cuando ya tengo las capturas, le borro obviamente el nombre, claro, y todo, ¿no? Para que solo aparezca. Le dije, en este momento mándale un mensaje al fiscal. Eran las 3 de la mañana. Mándale un mensaje al fiscal y dile que tienes información importante, pero que no quieres que te mande con la policía investigadora, que quieres que él te reciba mañana a las 8 de la mañana. Y entonces, el caso para ese entonces, allá en Coahuila era muy mediático precisamente por el amarillismo, no tanto por la lucha, sino porque atropelló a la novia y bla, 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 ¿no? Entonces, en ese momento le contesta el fiscal. Y le dice, sí, Sema, mañana vente a las 8 de la mañana. Van ella y mi mamá a la cita, le muestran las capturas. Mi hermana tiene una página así y así, anoche esto pasó. Lee las conversaciones y estos son datos muy precisos. Enfrente de ellas habla a Saltillo, hacen oficios y todo. En ese momento se trasladan. Perdón, era la madrugada del 9 de agosto, porque era el día que se iban a casar. Yo subo la publicación con antelación de ese evento, y entonces durante todo ese día se cocina la aprehensión de Jorge. Entonces pide la colaboración de Coahuila para trasladarse a Chihuahua, y el 10 de agosto a las 9 de la mañana, yo creo, me envían la foto con el esposado. Entonces él estaba durmiendo bien a gusto y con una playera que Sarimar le regaló. Todavía. Y de ahí yo la subo precisamente a la página para que no vaya a haber ahí como un acto de arreglo o algo y que lo vayan a bajar aquí en... Sí, es como de, sí, vean, ya lo agarraron, o sea, si lo sueltan... Sí, o sea, sí. Dije no, o sea, sí confío en el fiscal, pero más vale que quede... Que quede una constancia de que ya se hizo sí. la claro, razón. Cuidando siempre su identidad, ¿verdad? Porque no quería que me pasara algo así, porque ves infinidad de cosas en los casos de las víctimas de que cuando acuerdas ya los soltaron o ya les dieron algún beneficio. Entonces, tratando de cerrar todos los caminos, así fue esa lucha para poderlo sentenciar. Entonces, de ahí, sentimentalmente, si me preguntas, ¿qué sentiste cuando lo detuvieron? Un dolor terrible, porque para mí era increíble. En vez de verlo feliz, vestido de novio con mi hermana, lo estaba yo viendo esposado. Y ahora con la carga de que él pues iba a ser juzgado ahora por la muerte de Sarimar. Sí. Entonces, se lo llevan, lo presentan, lo vinculan y allí empieza otro desafío. Y te digo, ¿qué sientes? Pues terriblemente, porque también aparte sentí, ¿y ahora quién voy a buscar? O sea, ya lo encontré. Como que te contrarías y dices, bueno, empieza la otra parte y es como que
como que uno siente como un bálsamo. Sí. Y la mantienes viva porque estás haciendo algo por ella, pero cuando eso se te extingue, también pierdes la brújula. Sí. Entonces ya le hacen todo el proceso, te platiqué acerca del seguro también porque cuando van a valorar las pruebas, por ejemplo, no, lo de los mensajes no entra porque pues no nos consta que Claro. sean mensajes Reales y que no auténticos. sean Ajá. fabricados. Y pues no, lo del seguro no, a lo mejor no, porque lo va a desechar el juez porque pues ella no es de alta cuantía, dice. Entonces, pues tú tienes que ver la forma de hacer valer eso y pues claro que te tienes que poner así como loca con Sí, la autoridad. Sí. Hay una cosa que se llama, creo que cadena de custodia Sí. o algo así, que es como de... Si Sí. yo tengo, porque a mí me pasó, o sea, con los temas que tengo y como tengo información aquí, no es como que yo le tome captura de pantalla y se lo mande, ¿no? Ellos deben de, la policía cibernética debe de entrar a tu teléfono. Primero entregar tu teléfono. Entregar tu teléfono y ellos hacen capturas de pantalla. O sea, es exactamente lo Sí. mismo, pero Sí. hecho por ellos, como para que digan si es real, sí corroboré. Sí. Pero te digo, esto es bien importante porque si tú lo manifiestas, la primera entrada es desvalorizar la prueba. O sea, y entonces cuando no sabes, yo de profesión soy abogada. Entonces, cuando no sabes, pues tú te quedas, bueno, pues no quisieron y ya. Y le dije, no, usted me presenta las pruebas y el juez es el que decide cuáles son las que entran y cuáles no. Es que si nos vamos, mételas todas y nos tenemos que ir por alguna. Es que la cuantía del seguro, hay gente que mata por un cigarro. Yo no sé si fue esa su motivación o fue la violencia, pero lo que haya sido la mató y yo tengo que demostrar que la mató. Entonces, y que es que los mensajes no son auténticos, pues haz las pruebas que sean necesarias para que sean auténticos, Sí, claro. para que demuestres que sean auténticos. El tema es que sí, muchas veces no lo quieren hacer. Porque yo sí sé que sí son auténticos. Claro. Tú no lo crees, pero tú eres el encargado que tienes que hacer esos dictámenes. Entonces, pues ni modo. Es que no publiques tal cosa porque perjudicas el proceso. No, voy a publicar lo que yo quiera. Porque no estoy perjudicando nada, no le estoy violentando los derechos a nadie. Además, ni tienes detenido que perjudico. Pues lo único que estoy haciendo es buscarlo. Entonces, así siempre tienes como esa incomodidad con el sistema para que te estén frenando. Entonces, como que sí llegó un momento en el que dijeron, mejor vamos a darle bien con el asunto de Sandra porque se impone mucho. Y pues siempre como cuidaron mucho todos los detalles y afortunadamente te tienes que sentir de esa manera que en el proceso de Serimar el sistema de Coahuila entregó así como que cuerpo y alma porque... Qué bueno. Pero no es porque haya sido algo especial, ¿no? Sino porque la presión mediática era mucha. Porque te digo, después de lo de la página alcanzó muchísimos seguidores y aparte fue un boom en el tema de feminicidio. Y los machos nos matan en México fue muy fuerte aquí porque aparte hicimos protestas en El Ángel, en muchas partes, por los medios nacionales, internacionales. Entonces hizo mucha presión hasta el estado de Coahuila. Y pues ya, total, conseguimos una sentencia de 46 años y 3 meses. 46 años. Ajá. Que aparte, digo, esto es apenas la historia porque falta algo que está pasando ahorita también y que es justamente lo que llevas en tu playera. Sí. Permíteme preguntarte, ¿qué pasó con él? ¿Qué dijo? ¿Cómo actuó? ¿Qué dice la familia? ¿Los han visto en los juicios? ¿Ha habido este confrontamiento? ¿Qué ha sucedido? Pues desafortunadamente en el nuevo sistema penal mexicano, nosotras como víctimas tenemos que probar que él es el culpable. Él debería demostrar que es inocente. Sí, y ellos solamente con reservarse a no declarar ya tienen una defensa muy grande. Entonces, dime lo que quieras y demuéstrame lo que quieras y yo me defiendo más callado. Ese es el resumen. Sí. Entonces, tú tienes que demostrar todo lo posible para poder acreditar la responsabilidad. Entonces, él siempre se quedó callado. Nunca dijo, pasó por esto, me enojé con ella por esto. En ningún momento él se manifestó hasta la sentencia, después de que ya le dijeron, eres culpable y te vas a estar 46 años, 3 meses en la cárcel. ¿Qué dijo después de eso? Él dijo,
que él creía en Dios, que estando en la cárcel todavía manipuló ahí, trató de manipular a los jueces y dijo que él había conocido a Dios ahí adentro recluido y que él, si lo castigaban corporalmente, él no quería tener su espíritu cautivo y que solamente Ser y Mariel sabían cómo habían estado las cosas. Sí, así, bien dramático, así como todavía diciendo, pues no lo voy a decir porque solo Serimar y yo sabemos cómo pasaron las cosas y yo todavía puedo decirle que la amo y que le pido perdón todos los días y que me preocupo por Romeo y todos los días les pregunto a mis padres por Romeo. Cuando en las capturas que mostraron ahí ante todo el quórum que se presentó en el juicio, hay capturas en donde dices, y a ver si le dices a tu pinche hijo que no me ande diciendo papá. Entonces, y todavía se atrevió a decir eso al finalizar la sentencia. O sea, pruebas presentadas ante el tribunal y te digo, cuando ya se lleva el proceso, el juicio oral, que ya lograste demostrar que tienes pruebas suficientes para vincularlo y para que te vayas a un juicio oral, todavía tienes que vivir esa fase del juicio oral en donde se desahogan todas esas pruebas que llevaste. Uh-huh. Entre testimoniales, que por ejemplo nosotros a través de las redes también conseguimos una testigo. Ella a través de las redes me contacta y me dice, yo llegué ahí porque fíjate que estábamos esperando al hijo de mi vecina, cuando oímos el trancazo, pensamos que era él y fuimos. Cuando voy saliendo, él pasa corriendo con la tuba. Entonces yo lo tengo bien identificado porque yo lo conozco de la colonia porque ellos se dedican toda la familia a la música. Aparte me tocó un evento extemporáneo. ¿Cómo? Y me dice, fíjate que hace como un año yo lo tengo bien identificado porque él estaba casado con otra muchacha. Entonces, él estaba peleando con ella en su vehículo. Ella estaba por fuera del carro y él iba manejando con su hermano y llevaban a la niña adentro. Y ella le decía, dame a la niña y dame a la niña. Y él le cerró, ella le tenía detenido el vidrio y le cerró el vidrio y su mano quedó con la mano adentro y él avanzaba y ella corría con la mano adentro. Entonces yo la veo y le digo, suéltala, y lo empiezo a insultar y entonces él pensó que yo venía sola, dice, y me empiezan a gritar cosas él y el hermano, pero mi suegro y él la defienden, entonces ahí ya casi se alcanza el zafarrancho y es como suelta a la chava y le entrega a la niña. Entonces yo sé bien quién es ella. Aparte, cuando ellos ya estaban dejados para ese entonces, ya no le quería entregar a la niña. Le entrega a la niña. Esa muchacha se casó con el hijo de mi vecina de enfrente. Y cuando a mí me comenta esto, yo hasta le mandé la foto de ella. Y le dije, ¿estás segura que es ella? Sí, me dijo, se llama así y así. Es ella. Entonces, bueno, ¿por qué me platicas todo esto? Y me dijo, cuando yo llego al lugar de la escena, que la veo ahí herida, obviamente yo no sabía que estaba vinculada con él, lo sé por los medios, cuando ya sale que el novio, que eran novios y que la atropella y todo eso, y se me hace algo bien cobarde porque había visto anteriormente eso, dice. Y entonces a mí me dio mucha tristeza porque ella dice que Serimar se le infló mucho el estómago y que ella pensó que estaba embarazada y que ella hasta la agarró, la acarició y le dijo, ya le hablamos a la ambulancia, no te preocupes, todo va a estar bien, y que ella derramó una lágrima. Entonces, que ella empezó a juntar todas sus cosas de la bolsa y me describió lo que tenía en su bolsa. Unos zapatos, su celular estaba todo quebrado, su maquillaje, un maquillaje que ella tenía de una marca en especial, me lo describió lo que traía, un perfume. Y como había una señora que lloraba mucho, yo pensé que era su mamá y se la entregué. Era la mamá de Jorge. Entonces, ya había dos. Nayeli que decía, préstame el celular y la mamá lo sacó. Y ella que entrega el celular. Nayeli y la otra chica no se conocían. No se conocieron nunca. Porque incluso cuando ella desahoga su testimonio, Nayeli estábamos por separado. Nayeli lo desahoga primero y luego ella lo desahoga. Entonces ellas nunca se encontraron. Entonces cuando ella entra a dar su testimonio,
pues si le preguntan, yo tampoco la vi porque yo también estaba separada, porque también yo testifiqué. Mi mamá es la que me comenta que ella fue muy ruda en su forma de señalar a Jorge. Le preguntan, sí, ¿sabes a qué viene? Sí. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Quién es? Él mató a Serimar. Y describe todo lo que te platico, incluso ese testimonio en donde ella defendió a la otra chica. Cuando yo le pregunto a ella que si ella quiere y puede, ¿por qué? ¿Qué la motiva? Y dice, yo creo que Dios me puso en ese lugar porque necesito hacer algo por Serimar. Y me dijo, y me siento con el compromiso de poder hablarlo. Y le dije, la única manera que tú puedes defenderla es que vayas al juicio. Y me dijo, sí voy. ¿Nunca intentaron ustedes proceder contra los padres de Sí. ellos? Porque Sí. evidentemente son Cómplices. Sí, y no quisieron levantar la denuncia. Ese precisamente es una de hoy actualmente ha sido siempre las peticiones que hacemos al sistema, pero actualmente todavía está más enfatizada porque ya en este momento existe una ley que castiga a los cómplices que son familiares en línea directa en el estado de Veracruz por la ley Monse. Anteriormente, pues obviamente yo no tenía las palancas como para que crearan una ley Serimar, pero yo intenté levantar los cargos contra los papás y la ley dispensa a los padres en línea directa porque actuaron con amor. Sí, exactamente. Entonces es algo que se tiene que enfatizar mucho porque es un común denominador en todos los procesos. O sea, cuando un feminicida asesina, la familia es cómplice desde la violencia y luego en el asesinato son cómplices y los ayudan a huir, les financian esta huida y les financian el proceso también. Entonces, ¿por qué no les financian la reparación del daño? Claro. Es como eso no lo financian, ¿verdad? Ahí claro. Sí no hay dinero. Ahí no hay dinero. Pero para poderlos liberar, eso sí, están viendo a ver cómo lo sacan, a ver cómo le hacen, aunque se valgan de amenazas, de dinero, de corrupciones, de lo que sea necesario, pero ellos quieren sacar a su delincuente de la cárcel. Cuando fue la audiencia del desahogo de las pruebas, la familia de Jorge incluida estaba la muchacha que te comento que había sido su expareja, estaba la mamá de Jorge y actuaban como con burla, como si ellos tuvieran ya muy asegurado que él va a salir y haz de cuenta que se burlaban de nosotros y te hacen sentir como si tuvieran arreglo, como que sienten esa seguridad de que va a salir. Cuando le dicen 46 años, 3 meses, la señora lloró como cuando mi mamá lloró aquel día que vio a su hija tendida en una camilla destrozada. Ahí sí pegó el grito y a ver, ¿por qué no te regresó? Pero la diferencia es que usted va a poder ir a ver a la cárcel. Sí, y la diferencia también ir a ver al panteón. Que nosotros no podemos ni siquiera poder hacer un reclamo en las audiencias porque te sacan de la audiencia, te aperciben y te multan, incluso te encarcelan. Si tú haces cualquier manifestación de agresor contra el delincuente, entonces tú no puedes ni entrar con esta playera a una audiencia, porque ellos le llaman publicidad. No, es una protesta. Ese es el rostro de mi hermana y esa es la petición, no al amparo. Y lo que nosotros pensamos, ¿no? Y esto de no al amparo es porque hay casos donde la persona tiene una condena de ¿cuántos años, supongamos? Uh-huh. Lo que le dicten. Siempre que hay una sentencia, van a segundas instancias para poder impugnar estas sentencias. Y con eso quedan libres. Y con eso quedan libres o les reducen las sentencias. O se las dejan como están, o se las reducen, o se las aumentan también, o los ponen en libertad. Entonces, ese precisamente es la lucha que me ha llevado 8 años y para lo que ya conté casi no sé cuánto tiempo lleva ahorita, toda la tragedia y todo este viacrucis, porque uno piensa que cuando llega esta sentencia, ya tú dices, bueno, ya voy a descansar, ya lo logré, no, ya está dentro, está pagando por lo que hizo, aparentemente porque tiene muchos prismas, o sea, ya lo capturaron, ya lo sentenciaron, él solo paga por el daño a la vida de Serimar, por la interrupción a la vida de Serimar. Pero hay muchos daños alrededor de su entorno. Su hijo, por ejemplo, que quedó en estado de orfandad, ya no tiene madre, de por sí no tenía padre, pues ya no tenía madre, ¿no? Y se queda en ese estado vulnerable. Y entonces nos da a nosotros una visión de que el Estado mexicano no ha cumplido con el interés superior de la niñez porque a nadie le importó.
precisamente en el caso de Romeo, a mí me llama la atención que no hubo una autoridad que dijera, bueno, ¿qué va a pasar con el hijo de ese hermano? ¿Dónde se va a quedar? A ver, aquí estoy yo y aquí yo les voy a dar autorización a los padres que aquí se va a quedar Romeo con ustedes y vamos a estar al pendiente de que este niño esté en buenas condiciones porque su mamá fue asesinada. Nunca nadie, oye, ¿es qué va a comer Romeo? ¿Cómo va a ir a la escuela? Y eso es lo que me hace emprender una lucha a la par por los huérfanos por feminicidio. Y entre las quejas y también la comunidad de los feminicidios, que veo que no es el único, y que dentro de los casos, el caso de Romeo es como que el más light, porque hay niños que presenciaron el asesinato de su mamá y que tampoco son atendidos ni en educación, ni en alimentación, menos en asesoría psicológica. Y tú dices, pues oye, tanta indiferencia, bueno, con ellas dices, a lo mejor de una mala manera, pues ella se cayó o a lo mejor ella decidió estar en ese vínculo, pero los niños que son los más afectados, tanto como por la decisión de un criminal de quitarle la vida o como por la decisión de la mamá de haber guardado silencio, ¿verdad? Y luego ellos qué culpa tienen en una situación en la que la niñez le va a marcar el futuro. Entonces, bueno, de ahí logramos un programa de atención a víctimas de violencia en Coahuila, que también hemos querido que se repita a nivel nacional y solamente pues se ha repetido en la ciudad del Estado de México y que ahora pues como que la Ciudad de México quiere lanzar uno, sí, pero realmente a nivel nacional no está homologado. No. Igual que la ley Monse, solamente Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y tampoco está homologado a nivel nacional. Y desgraciadamente las leyes no pueden ser retroactivas, es decir, si hoy autorizan que esta ley Monse sea para todo el país, ya los papás de Jorge la libraron, porque eso fue en el 2017. Sí. Entonces, hay deficiencias en la ley que a nosotros nos perjudican como víctimas y ellos tienen muchas ventajas. Entre esas... Sí. La ley cuida más regularmente a la víctima que al... Y en otros países creo que es así, no se trata de yo te voy a comprobar que eres culpable, es... tú demuestra que eres inocente. Ajá, exactamente. Porque ahí es donde él tiene que hablar, donde él tiene que contar y donde nosotros podemos argumentar con lo que nosotros tenemos para contradecir lo que dice. Es triste. A mí me gustaría, tal vez vaya a decir algo que te vaya a parecer o tal vez no te vaya a parecer, pero es algo que yo lo he estado viviendo los últimos días o semanas y específicamente habla de 2 o 3 casos, que va a sonar raro y les va a parecer como poco profesional lo que voy a decir, pero siempre que estén viviendo una emoción fuerte, una emoción triste sobre todo, algún problema, traten de no salir a la calle. Eso los digo porque hace poquito publiqué por ahí un video para pedirle ayuda a los seguidores porque el papá de unos buenos amigos acaba de recibir un diagnóstico. Uh-huh. Un diagnóstico no muy alentador que tenía que ver con todo el tema respiratorio. Él decide salir a dar la vuelta, a tomar aire y desapareció. Y lo estuvimos buscando, digo estuvimos porque estuve tratando de ayudar con algunos periodistas de allá que mi buen amigo César Cancino, que nuevamente lo repito, nos estuvo ayudando a darle difusión y toda esta parte. Desgraciadamente no lo encontramos con vida. Se cree que fue asaltado y fue arrojado a un lugar, pero también por su condición, posiblemente por el tema de medicamentos y el tema de oxigenación al cerebro, tal vez ya no pudo reaccionar. Y el día de ayer también me sucedió algo que, pensando en esa parte, pensando en lo que le había pasado al papá de mis amigos, ayer regresé a casa junto con mi esposa. Ella se sentía triste, se sentía mal y me dijo, oye, quiero salir a caminar. Le dije, por cómo estás, yo la verdad es que te diría que no salgas, te puede pasar algo, la verdad es que vienes mal y voy a decirlo, vas a traer algo de ese tipo. Uh-huh. Y
ella me dijo, no, quiero salir, ¿quieres que te acompañe? No, quiero ir sola. Entonces, yo bajo ese pensamiento me quedé así como pensativo. Y me meto a la casa y veo que ella agarra camino. Es una zona con mucha seguridad, puedo decirlo, por todo lo que hemos vivido. Y ella toma camino y avanza unas cuadras. Después veo que regresa a la casa, se mete a la cocina y se queda un rato ahí. Y después le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, mal. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Te asaltaron? Y dijo, no, pero me estaban persiguiendo. Me dice, cuando yo atravesé la calle, había un chico en moto. Y me dice, yo también me percaté de ese muchacho, traía una mochila de reparto de Didi, era naranja. Y yo vi como ese muchacho como que venía para acá, pero se gira. Pero yo lo vi hasta normal porque son repartidores de comida, como que están buscando una dirección, ¿no? Ah, no es este el número, más para atrás, más para adelante. Y me dice, es que él me empezó a seguir. Me empezó a gritar de cosas. Dice, me gritaba una cosa, yo seguía avanzando y él agarraba la moto, daba la vuelta a la cuadra y me volvió así. Y lo hizo muchas veces. Dice, incluso me logré meter en un negocio y el tipo se quedó afuera del negocio esperando a que yo saliera. O sea, yo le pedí ayuda a los muchachos de ahí del negocio, que le mando un agradecimiento son de una marca que se llama Peltre, es como una cafetería, ¿no? Yo le agradezco por ellos. Luego los de la patrulla, ella habló al 911 y afortunadamente llegaron muy rápido. Y y ellas fueron quien movieron a mi esposa hacia la casa. Le dije, ¿por qué no me avisaste? Le digo, ¿por qué no me dijiste nada? Me dijo, porque es que me ibas a decir, te lo dije. Le dije, ¿cómo te voy a decir eso? O sea, si ya estás en la situación. Le dijo, ¿por qué no pediste ayuda? No sé, mija, había una señora ahí que tenía un perro y no sé por qué no le dije nada. Yo le digo, cuando estés en una situación como esas, no te tiene que dar pena nada. Si tienes que correr, corre. Si tienes que tocar el timbre de una casa, tócalo. Si tienes que molestar a alguien, hazlo. Métete. Métete. Métete, porque tal vez por no hacer eso, tal vez solo era un acosador. Pero hay cada loco, ¿no? Exacto, y qué bueno que lo mencionas porque justamente es algo que a mí me tumba mucho en la mente, pensar que por 250 pesos mi hermana estuviera viva. Exacto. Y siento muy feo que ella no tomó la decisión de subirse al taxi y decir, pues si mi mamá me dice, te lo dije, no importa, si me regañan, no importa. Si llego y no tienen para pagar el taxi, pues damos el celular, lo que sea, nosotros hubiéramos resuelto, ¿verdad? Mañana venga, no sé. Incluso te digo que cuando sale esta chica que fue a declarar en el juicio, ella me comentó que el taxista regresó y que se sintió terriblemente mal, que le comentó y que le dijo, me regresé porque pensé que a lo mejor no tenían y no me imaginé encontrarlas así. Entonces, ella no sabía que había habido un taxista, ¿verdad? Por eso le creo, porque ella no sabía, o sea, unes las historias. Sí. O sea, coincide todo. Sí, entonces es feo que pensar que ella no carburó y no pensó o no valorizó, ¿verdad? En el riesgo en el que estaba, porque a veces o nos paralizamos o decimos, no nos va a pasar nada, seguramente me va a hacer algo malo, ¿verdad? No, o sea, se puede enojar mucho, pero pues no va a llegar al grado de lastimarme. Y ve hoy Serimar está muerta. Claro. Afortunadamente tu esposa pudo contarte y pudo vivir esa experiencia y yo creo que otra vez no va a volver a hacerlo, pero hay quienes ya no pueden volver a contar esa historia. Claro. Y nos dejan una tarea muy cruda y muy difícil que tenemos que enfrentar no solo con las autoridades, sino también con la sociedad y con el mundo entero, porque yo hoy estoy aquí sentada porque no quiero que él vuelva a la calle. Como el sistema judicial protege mucho a los criminales, les da todos estos medios de impugnación. Primero la apelación, luego el amparo, luego la revisión del amparo y luego la queja y luego todavía
tienen algunos otros beneficios por el comportamiento, por ser primodelincuentes y cosas que no sabemos normalmente en la sociedad. Y a mí me gusta contarlo porque a veces las familias cuando logran una sentencia piensan eso. Ya la hicimos. Ya se acabó. Y cuando acuerdan en 15 días, pues ya apelaron. Y dices, ¿qué? Pues es que ya no se había acabado esto. Y no, esto continúa. Entonces, es indignante que nosotros como víctimas tengamos que purgar una condena también en las calles, porque ellos están en la cárcel, pero nosotros tenemos que estar en las calles, en marchas. Recientemente tuvimos la del 25N, tenemos que hacer pintas, tenemos que ingeniárnoslas, cómo presionar a las autoridades. Hoy estoy aquí ocupando un espacio que gracias a ti tienes una comunidad grande y que viene otra vez uno a abrir este dolor. Y que muchos pensarán a lo mejor, ay, la señora ya 8 años y todavía no puede. Son los mismos 8 años que al sistema le debería dar vergüenza que no estemos nosotros en nuestra casa. Primero, que no nos hubiera pasado y que no como nosotros, yo por ser Sandra Soto, por ser Sarimar, no como ciudadanos, no debería de haber una mujer muerta. Ni nosotros como familia debemos andar en las calles exigiendo justicia y evidenciando las ineficiencias del sistema judicial para poderles apretar la tuerca y que no se equivoquen y poder lograr la sentencia al asesino. Y luego después andar diciéndoles a las autoridades, no lo dejes salir porque si sale va a matar a otra. Ya lo tenemos bien sabido, hay asesinos que han cometido asesinatos porque no los detuvieron en tiempo y forma, hasta que vuelven a cometer un segundo o un tercer asesinato. Ahí tenemos el caso del Matanomias, por ejemplo. Sí, hasta que mataron a Campira. A Campira. Es como, es como lo detienen y entonces ahí dicen, de veras, perdón, no fue suicidio el de la otra chica y el de la tentativa, no, perdone usted, ¿no? Entonces, si lo hubieran detenido cuando mató a Yang, que no lo consideraron suicidio, lo consideraron suicidio y no feminicidio, Campira estuviera viva. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando salen los asesinos, hemos visto cómo matan a otras mujeres o matan a la familia de las víctimas que alzaron la voz, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Maricela Escobedo, claro, ¿verdad? Que lo sacaron a suelto y luego la mataron a ella. Y hoy no sabemos de la hija de Rubí. ¿Qué pasó con la hija de Rubí? Sabrá Dios. Entonces, yo no quiero también un día que a él lo liberen y que mate a otra mujer o que me venga a matar a mí porque yo soy la que he estado encima de eso. Es que cuando ves que una persona tiene la capacidad mental de arrollar a una persona e irse corriendo, sabes que no está bien de la cabeza. Sabes que hay algo que ahí no está funcionando. Eso es de muy malos. Sí. Es de muy malos. De mucha maldad. Sí. Y luego la asesina a él y luego la asesina el sistema y a nosotros nos asesinan porque te digo, también se muere una parte de nosotros. Claro. ¿Verdad? Nosotros dejamos de hacer una vida normal. Nosotros nos volvemos los incómodos, ¿verdad? Siempre, la señora siempre está repitiendo, ya he oído esa historia 1000 veces. Aquí a mí me gustaría mucho enfatizar algo, Pepe. Yo no vengo a contar la historia de Sarimar para compadecerla o para juzgarla, ni para exponerla a que nadie la juzgue. Ay, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no dijo nada? Ella tiene la culpa. No, Sarimar ya está muerta. Ya por Sarimar no podemos hacer nada. Ya si ella cometió errores que la pusieron en ese riesgo y que eso le costó la vida, es suficiente haber perdido la vida para pagar todos, a lo mejor sus errores de omisión. Tal vez tuvo miedo, tal vez la amenazó, tal vez pensó que él no le iba a hacer daño, tal vez le daba la oportunidad, porque todas sabemos que en una relación romántica siempre él te trata mal y siempre te promete que no va a volver a pasar. Y nosotros siempre con el corazón no queremos que esto termine, damos otra oportunidad con el anhelo de formar una familia, de que todo marche bien, de que ya nos demostraron que se pueden flores, que se pueden serenatas, que se pueden buenos tratos y queremos que ese momento romántico vuelva y viva para siempre, sí. Entonces le volvemos a creer y es un círculo, ¿verdad? Es un círculo que cuando tú decides romper, y no lo estoy diciendo yo porque yo sea muy
inteligente o muy sabionda. Los estudios científicos lo dicen, ya yéndonos por un lado de los especialistas psicológicos o de salud mental, eso se llaman ciclos de violencia. Y cuando hay un rompimiento de ese círculo, cuando ya no quieres ser partícipe, cuando ya viste que no cambia, que te sigue haciendo daño o que sigue aumentando la violencia y tú decides romperlo, es cuando ellos matan. Se llaman narcisistas y psicópatas integrados, que puede ser cualquier persona con la que tú convives y no sabes que está detrás de esa persona alguien muy peligroso que puede perder los estribos. Es por eso que la historia de Serimar se cuenta, para que esa historia de amor no termine como la de Serimar. Lo que importa son quienes están vivas, porque a lo mejor hay quienes están viviendo ese tipo de historias en donde ven las flores, las serenatas, el amor sobrepasado. No es normal tampoco. Hay algo, porque nosotros no lo detectamos como familia hasta que ya pasó, cuando ya no pudimos hacer nada. Cuando vi y entendí que todos esos costales de rosas secas que sacó mi mamá, que Serimar coleccionaba, que él le regalaba, detrás de ese ramo había una reconciliación de un maltrato anterior. Entonces, tal vez haya una chica en tu auditorio que esté viviendo eso y que hoy pueda decir, canijo, si me sigo quedando callada puedo terminar como Serimar. O que tú como familia digas, yo veo tanto romanticismo y yo estoy pensando que es bien detallista. Y no, ponte alerta porque a lo mejor tu hija está siendo maltratada o tu hermana. O te dice, me machuqué con esto, ¿verdad? Y puedan actuar a tiempo. Eso es lo que importa, poder actuar a tiempo para poder salvar una vida. Por ese lado lo contamos, pero también por otro lado, para quienes empatizan, puedan ayudarnos a compartir, puedan sumarse a esta lucha, porque la justicia que es para ellas que no están, es la justicia para la que estamos vivas. Es la garantía de no repetición, porque tenemos ese derecho y el Estado no nos lo garantiza. Hay familias que viven esto y que todavía se suman a una tragedia más por alzar la voz o por alguna ineficiencia de la autoridad, ¿verdad? Entonces, y eres víctima nuevamente de la violencia en México cuando se supone que el Estado debe garantizarnos seguridad y no nos la da. Y entonces yo sé que es muy incómodo tenerlo que decir y que pongamos ese dedo en el renglón y que pues digan, esta no está contenta con nada. No, es que una sentencia nunca va a ser suficiente porque no hay nada que no lo repare, aunque haya una cifra marcada en una sentencia como reparación del daño, que en este caso de Serimar no la hay, pero realmente pues al final de cuentas es para sumar a la sociedad, pero también para sumarnos a nosotros, porque pues lo que buscamos también es hacer como una presión a las autoridades de no nos vamos a callar porque hay cosas que pasan y no estamos de acuerdo y buscamos que se subsanen, tanto para nuestros casos o para los que vienen, porque desgraciadamente esto no se para aquí. Desgraciadamente después de Serimar han sido asesinadas muchísimas mujeres después, imagínate, de 8 años. Cuando uno llega a esta lucha piensas que vas a mover y que vas a detener y que lo vas a lograr y que las reuniones que hacemos y vemos que nuestra lucha es nula, ¿verdad? Que no avanzamos más que centímetros y que bueno, tal vez a lo mejor hacemos una aportación, pero que sea significativa, porque yo creo que de nada nos sirve estar exponiendo todo nuestro dolor o decir todo lo que le pasa a nuestras víctimas si no lleva un objetivo. Entonces nosotros lo que buscamos es sensibilizar a la sociedad, pero también señalarles, ¿verdad? A las familias, por ejemplo, debes de hablar. Debes de buscar los espacios, porque si tú te quedas esperando en tu casa que la autoridad te resuelva, no pasa nada. Tenemos compañeras que tienen 9 años con el prófugo y no pasa nada. Y todavía no entran al proceso. Y dicen, pues no lo han agarrado. Que hace falta hacerlos famosos a los prófugos para que entonces, la autoridad diga, vamos a agarrarlos, ¿no? Entonces, desgraciadamente tenemos que hacer eso. Cuando te digo, la garantía es de que tenemos como ciudadanos, primero es que no nos hubiera pasado. Y segunda,
Una vez que nos pasa, deberíamos estar en nuestra casa recuperándonos emocionalmente de lo que nos pasa y no, nosotros tenemos que dejar el duelo en un lado para venir a las calles, para protestar, para hacer murales, para hacer pancartas, para hacer encuentros, para hacer veladas, para buscar espacios mediáticos, podcast o lo que sea, o incluso nosotros volvernos virales en un canal de TikTok o de una página de internet, sí, como te comento, y pues tenemos que buscar las estrategias para justificar el fin, ¿no? Entonces, hoy lo que me tiene aquí es que Jorge ya tiene una sentencia de 46 años y 3 meses. En ese momento la máxima eran 50. Y bueno, por meses no me iba a pelear, ¿verdad? Porque me puedo arriesgar a que le reduzcan la sentencia. Entonces dije, mejor así nos quedamos. Y luego él apela esa sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Se le ratifican la sentencia, pero ojo, aquí es bien importante esto. Ellos, ante esas autoridades donde promueven los medios de impugnación, no dicen soy inocente. Ellos se van a los derechos que les violó la autoridad anterior. ¿Sí? Entonces dicen, me siento agraviado porque no estuvo resguardada la cadena de custodia. Me siento agraviado porque la audiencia no la dictaron en 10 días, sino la dictaron en 30 días. Entonces, o sea, no se van sobre el delito que cometieron, sino por esas sobre lagunas. Los protocolos que no se respetaron al milímetro. Exactamente. O porque me exhibieron con mi cara y la mamá de fulanita de tal dijo que yo era asesino y todavía era presunto. Entonces me violaron mi presunción de inocencia. O sea, sí era asesino, pero para ese tiempo no era declarado asesino, ¿no? Exacto. Entonces buscan esas lagunas que tiene la ley para poder salir en libertad nuevamente. Entonces es un llamado a las autoridades de que deben de tomar con seriedad lo que están haciendo, porque por esos detalles la sociedad y nosotros como víctimas indirectas salimos perjudicados. En el tema de, por ejemplo, de la pandemia, ha habido mucha reposición de procesos, precisamente porque las audiencias no se llevaban en tiempo y forma. Entonces ya una vez una sentencia, acaba de pasar hace unos días, una sentencia de 60 años por el feminicidio de una señora mamá de una víctima de violencia en el Estado de México, y a través de una apelación ya lo dejaron en libertad. Y bueno, cuando te lo ratifican en la apelación, todavía tienen otro recurso, que es el amparo. Ya se va a la Suprema Corte de Justicia. En el amparo es para salir en libertad por las mismas razones, las deficiencias del proceso, en donde le violaron sus derechos. Le niegan el amparo y tienen otro derecho, la revisión del proceso. Entonces siempre estamos nosotros cumpliendo con esa pena igual que ellos, porque si lo soltamos, pues lo sueltan también a ellos. Entonces nosotros pues estamos haciendo esta exigencia, ¿verdad? Que se le nieguen estos derechos en el tema de una sentencia firme a un feminicida. No más derechos a alguien que le arrebata a la mujer, la vida a la mujer, por cuestiones de violencia de género. Claro. Sandra, pues quiero agradecerte de verdad por venir hasta acá, por hablar todo lo que estás hablando. Creo que nos vamos con mucha enseñanza por todo lo que nos has compartido, así que agradecerte de todo corazón, y pues aquí tienes los micrófonos y el espacio abierto por si en algún momento algo no se hace de la manera adecuada o estamos viendo alguna injusticia sobre esta parte con este muchacho y los amparos y este tipo de cosas. Tienes aquí el espacio abierto pues para contar lo que sucede. Gracias, les agradecemos mucho su espacio, porque pues la lucha es que nadie se sienta con el derecho de arrebatarnos la vida, porque ni siquiera la Constitución ni nuestras leyes mexicanas permiten quitarle la vida al asesino más sanguinario, y no puede ser que alguien que se siente con el derecho de propiedad de una mujer puede tomar su vida y la de todo su entorno en sus manos. Entonces, ya después de haber vivido una lucha como la que hemos vivido a 8 años y medio, la verdad es que uno dice, ¿por qué no existe la pena de muerte? Porque realmente esto sería un cambio significativo en nuestra legislación, en la que ellos sientan ese temor de poderle quitar la vida a una mujer, porque saben que si quitan una vida la van a tener que dar la suya. Que reponer. Exactamente, porque, y aparte ellos viven encarcelados
con nuestros impuestos no se tienen que preocupar de alimentos, porque realmente no hay una reinserción en la sociedad, porque ellos nunca se rehabilitan y salen a matar a otras mujeres. Entonces, yo creo que quienes están organizados para poder iniciar unas leyes deberían tomar en cuenta que cuando ya hay una sentencia firme debería existir una pena de muerte, porque si no, nosotros como víctimas quedamos en un estado de desprotección total. Y impunes otra vez, porque por hacerles valer su derecho a un nuevo proyecto de vida, porque ya pagaron en un tiempo con la cárcel, y entonces nuestro proyecto de vida queda de por sí nulificado. Gracias por sus espacios. Gracias, Sandra. A todos ustedes, muchísimas gracias por sumarse a estos capítulos, por darle la difusión y por ayudarnos a exigir la justicia. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, 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 anden con mucho cuidado, no sean impulsivos, aléjense de esas personas y si no saben cómo, pidan ayuda profesional. No pidan ayuda nada más a sus amigos, ellos nos pueden dar un consejo, pero bien no sabrán darnos un consejo desde la perspectiva de alguien que tal vez lo estudió y que nos pueda ayudar a salir de esos espacios donde no sabemos cómo hacerlo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana con un nuevo capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Hasta luego.